Hola jóvenes, vamos por el segundo y el tercer tema de la unidad 1.3. Vamos a continuar, vamos a ver la función posición y de velocidad y la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Para entender estos conceptos vamos a observar el siguiente ejemplo. Una roca es lanzada verticalmente hacia arriba desde el piso con una velocidad de 96 pies sobre segundo. Despreciando la resistencia del aire, una fórmula física que define la posición de la roca después de t segundos está dada por la siguiente función, y nos da que es s de t igual a menos 16t al cuadrado más 96t, y nos especifica que la posición s es medida en pies, y cuando s es igual a 0 corresponde a que la piedra está en el piso. El problema nos pide determinar la velocidad media de la roca entre los siguientes rangos de tiempo, y nos dan dos, de entre 1 y 3 segundos y entre 1 y 2 segundos. Entonces, como nos pide determinar la velocidad media, necesitamos ubicar primeramente en una gráfica donde está el primero y el tercer segundo. Nos ayudamos del software GeoGebra para graficar y darnos cuenta de cómo es la función. Ubicamos cada uno de los puntos que necesitamos para trazar la recta tangente. Sabemos que x es igual a 1 del tiempo que nos están pidiendo y x es igual a 3. Una vez identificados estos valores necesitamos determinar lo que son las coordenadas, pero para determinar las coordenadas necesitamos conocer la altura en el eje vertical, y para eso lo que hacemos es sustituir el valor de x igual a 1 en la función. Recuerden siempre, si nos están dando un valor en x, tenemos que encontrar nuestro valor correspondiente y sustituimos el 1, hacemos la operación y nos da 80. De igual forma, para x igual a 3, sustituimos 3 en la función que nos dieron en un principio y resulta ser que es 144. Con esos valores tenemos ya las coordenadas, el 1,80 y 3,144. No se nos olvide que es importante tener las coordenadas para trazar la recta secante. Una vez que ya tienen las coordenadas ubicadas en la gráfica, podemos ubicar lo que es el delta x y el delta y. Esto ya lo vimos en anteriores explicaciones, y podemos obtener lo que es la velocidad media, que es la distancia vertical entre la distancia horizontal, entre los puntos que marcan o que forman la recta tangente. Hay que recordar que en el eje vertical estamos teniendo la distancia y en el eje horizontal es el tiempo. Hacemos simplemente la sustitución. Recuerden que para el delta y es el y2 menos y1, y ya obtuvimos en el paso anterior 144 menos 80, y en el delta x es 3 menos 1. Hacemos la operación y tenemos que es 64 en el delta y en el delta x igual a 2. Desarrollamos la división y nos da que la velocidad media es de 32 pies sobre segundo. Con eso hemos terminado ya la parte del inciso A que nos piden. Esto ya lo pudimos hacer un poquito más rápido debido a la explicación de del primer tema de razón de cambio promedio. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos pide obtener la velocidad media desde el segundo 1 hasta el segundo 2. Entonces, ubicados una vez los segundos en la gráfica, hacemos la sustitución, que recuerden que necesitamos conocer las coordenadas, y aquí tenemos inmediatamente lo que es, ya sabíamos del inciso A, que la coordenada para el x igual a 1 en su altura es 80, y para x igual a 2 hacemos la sustitución y nos da que es 128. Por tanto, las coordenadas es 1,80 y 2,128. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? Calcular lo que es el delta x y calcular lo que es el delta y. Ya sabemos que es simplemente sustituir para el delta y 128 menos 80, que es la diferencia de distancias en el eje vertical, y ahora la diferencia de distancias en el eje horizontal. Hacemos la división y nos queda que es 48 pies sobre segundo. Con eso hemos terminado el inciso B. Ahora, en esta ocasión, nos están pidiendo la velocidad instantánea de la roca exactamente en el tiempo igual a un segundo. Para poder calcular la velocidad instantánea es necesario interpretar lo que sucede con el cálculo de la velocidad media que hicimos anteriormente. En los casos anteriores, la velocidad media es representada por la recta secante que pasa por los dos puntos del objeto, y la velocidad
media es la pendiente de la recta secante. Es muy importante recordar eso. Cuando ustedes o cuando se nos pida en un problema la velocidad media, lo tenemos que asociar con una recta secante y su pendiente. Esto es con velocidad media. Pero ¿qué pasa ahora cuando nos piden la velocidad exacta en el tiempo 1? Ahora se desea conocer la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto. Cuando nos piden exactamente en un punto, tenemos que entender que la velocidad instantánea la tenemos que relacionar inmediatamente con la pendiente de una recta tangente. Para eso nos vamos a apoyar de GeoGebra para entender cuál es la interpretación geométrica de la velocidad media. Bien, ya estamos en el software GeoGebra y tenemos en el color azul la gráfica o la función que nos está dando en el problema. Tenemos ubicadas las coordenadas 1,80 y 3,144. Estas dos coordenadas nos permiten trazar la recta secante y también el programa nos permite calcular la pendiente de esa recta. En este caso, con estas dos coordenadas tenemos la pendiente de 31.98, redondeándolo sería 32, que es la velocidad media entre el segundo 1 y el segundo 3. Si ahora nos desplazamos y hacemos que el punto esté aproximadamente en 2,128, tenemos que la pendiente es de 47. Ese sería el valor de la velocidad media. Sin embargo, ahora aquí puse estos títulos, que es muy importante que ustedes los ubiquen bien y que lo tengamos bien identificado para asociarlo con la velocidad media o velocidad instantánea. Tenemos que asociar la velocidad media con los dos puntos que necesitamos para calcular la pendiente de la recta secante. Y la velocidad instantánea solamente necesita un punto. ¿Dónde nos está pidiendo el problema? La velocidad instantánea en el segundo 1. Entonces nos vamos a ubicar. Ahí está, aproximadamente ahí. Entonces, cuando detener una recta, fíjense qué pasó aquí en la gráfica. De tener dos puntos, ahora solamente tenemos uno y nos dice que la pendiente es de 64. Quiero que tomen nota en su libreta de que la pendiente es de 64 porque ese dato lo vamos a ocupar más adelante. Pónganlo ahí, pendiente de la recta tangente, porque en este caso acuérdense que la recta tangente toca en un punto a la gráfica y la recta secante toca en dos puntos a la gráfica. Entonces la pendiente es de 64. Una vez vista la interpretación geométrica de la velocidad media y la velocidad instantánea, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular la velocidad instantánea de forma analítica sin tener que estar haciendo varios cálculos acercándonos a uno? Para ello nos vamos a apoyar de este gráfico y de esta función en color azul y ubicamos sobre la función el punto P y el punto Q. Ubicamos las coordenadas del punto P y la coordenada del punto Q. Hay que recordar que para el punto P su coordenada en X es el valor de X y para el punto Q, como tenemos un incremento de distancia de P a Q de delta X, por eso se le suma a esta X el delta X. De igual forma tenemos en el punto Q y hay un incremento de distancia de P a Q de delta Y. Para su correspondiente altura tenemos para P, pues su altura es f de x, sustituyendo en la función f el valor de x, y para f, para el punto Q, sustituimos el valor de esta x más delta x en la función. Una vez entendidas estas coordenadas, vamos a obtener las diferencias de distancia de Q con P para obtener el delta y, que es la diferencia de f de x más delta x menos f de x de este de aquí. Hacemos lo correspondiente para el eje horizontal, que es x más delta x menos x, pero al restarse x menos x nos queda que es delta x. Recordando que la velocidad media es delta y sobre delta x, simplemente lo que hacemos es sustituir. ¿Cuál es el delta y? Pues este de aquí lo sustituimos en esta parte. Y en la parte del denominador tenemos el delta x. A la expresión anterior se le aplicará el límite. El límite de delta y
sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Hay que entender que delta x tiende a 0 porque al momento en que q se acerque a p, esta distancia o este incremento de distancia va a tender a ser 0. Si de p a q hay una distancia de más, entonces esa distancia se va a reducir cada vez menor y cada vez menor y cada vez menor y cada vez menor y cada vez menor, siendo que ese incremento va a ser a 0 para que solamente quede un solo punto, y en este caso en P, para que sea la recta tangente en el punto P. Con esta expresión de aquí que ya dedujimos anteriormente, podemos calcular lo que es la velocidad instantánea o la pendiente. Volviendo al problema que nos están pidiendo, que es encontrar la velocidad instantánea exactamente en el segundo 1, entonces ubicamos x igual a 1 y para no perdernos hacemos el cambio de esta función por las f de x. Simplemente hacemos el cambio de t por x x. Ya conocemos de esta expresión de aquí el f de x, que es este de aquí, y ahora nos hace falta conocer el f de x más delta x. Pues bien, hacemos la sustitución de x más delta x en cada una de estas x de aquí y tenemos menos 16 x más delta x al cuadrado más 96 por x más delta x. Posteriormente hacemos la sustitución de 1 en f de x, en este caso es menos 16 por 1 al cuadrado más 96 por 1, hacemos la operación y nos da 80. Y hacemos su correspondiente sustitución de x de 1, en este caso aquí, y sería 1 más delta x, 1 más delta x, aquí está en color verde, lo que es la sustitución, lo que ya habíamos obtenido, y ¿qué nos queda? Nos concentramos en la expresión f de 1 más delta x porque hay que hacer un poco de álgebra para desarrollar esta expresión. Ubicamos el 1 más delta x al cuadrado, que es un binomio al cuadrado, y lo desarrollamos recordando que es el cuadrado del primero más el doble producto de los dos más el cuadrado del segundo, que es delta x al cuadrado. Posteriormente multiplicamos lo que esté afuera por lo que esté dentro del paréntesis. Menos 16 por 1, menos 16, menos 16 por 2, menos 32, menos 16 por delta x al cuadrado, queda menos 16 por delta x al cuadrado. De igual forma, en esta parte de acá, 96 por lo que esté dentro del paréntesis. Posteriormente ubicamos los términos semejantes de esta expresión para reducirlos. 96 delta x menos 32 delta x es 64 delta x. Y 96 menos 16 tenemos resultado 80. Una vez que ya se desarrolló y tenemos ubicado el f de 1 igual a 80 y f de 1 más delta x igual a la expresión anterior donde aplicamos el álgebra, sustituimos estas expresiones en el límite. Entonces tenemos que primero hay que sustituir f de 1 más delta x, que es esta parte de aquí. Si se fijan, aquí lo pusimos igual y luego menos el f de 1 es 80 sobre delta x. Podemos observar que el 80 menos 80 se va a ir y nos queda de la siguiente forma. Ahora es importante en la parte del arriba del numerador que el delta x está presente en los dos términos, lo podemos factorizar como factor común. Se obtiene o se saca el delta x de menor potencia o menor exponente y queda de la siguiente forma. Luego ubicamos que un delta x con un delta x se van los dos y nos va a quedar de la siguiente forma: el menos 16 delta x más 64, y como delta x tiende a 0, pues ahora sí lo podemos, se hace la sustitución y nos queda que es el resultado 64. Por lo tanto podemos concluir que la velocidad instantánea de la roca exactamente en el tiempo, que es igual a 1, es de 64 pies sobre segundo. Y si recordarán, en la explicación de GeoGebra se les comentó que anotaran en su libreta el valor de la pendiente y es exactamente igual de 64. Como ejercicio para ustedes se les pide que calculen la pendiente de la recta tangente a la función f de x igual a x al cuadrado en el punto 2,4. Lo primero que tienen que hacer es ubicar el x igual a 2 del punto donde nos está pidiendo la recta tangente y la función x al cuadrado. Tener bien identificado lo que es el límite y luego hacer la sustitución de x por 2,
Geométricamente tenemos la función x igual a x al cuadrado en color verde, y en el color azul está la recta tangente, que ustedes van a determinar cuál es la pendiente, y es tangente en el punto 2,4.